en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios nuestro. Una vez más, Señor, habla a nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, que tú hables a la vida de cada uno, de todos los que estamos aquí. Y que tu bendición, Señor, sea para toda tu congregación. Que tu palabra apostólica nos enseñe, nos edifique, nos instruya y nos convenza de servirte en todo, durante todos los días de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tomen asiento, amados hermanos, tomen asiento. Estamos terminando el mes de abril. Y es el mes de abril donde la red de varones debe de reunir una ofrenda especial para las misiones internacionales. En el mes de febrero lo hicieron las damas. En el mes de marzo lo hicieron los jóvenes. Y ahora en el mes de abril toca a cada uno de ustedes, varones que me están escuchando, preparar una ofrenda especial, una ofrenda dedicada, para hacerlo llegar directamente a los misioneros que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tiene en los diferentes países del mundo.
escritura nos da un fundamento más que poderoso para entender por qué es necesario que la iglesia de Dios promueva las misiones en todo el mundo. Esta escritura, amados hermanos, nos da un fundamento no solamente poderoso, sino un fundamento que ha venido trascendiendo a través de todas las generaciones, de cómo llevar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo ha tenido que pagarse un precio de hombres y de mujeres que entregaron su vida al Señor Jesucristo. Amén. Y que se comprometieron a darlo todo por dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que cuando hablamos de Saulo de Tarso, es una historia que ha venido impactando las vidas de muchos hombres y mujeres. Hablar de Saulo de Tarso, hermanos, es hablar del misionero más grande de todos los tiempos. Todos, en un momento dado en nuestro caminar con el Señor, hemos sido tocados por un poquito de lo que Saulo de Tarso hizo. Todos hemos sido inspirados por cómo Saulo caminó con Jesús. Todos hemos sido atraídos hacia dejar volar nuestra imaginación y pensar, ¿y qué tal si yo con mi familia un día fuésemos enviados a un país remoto donde el nombre de Jesucristo no se ha dado a conocer? ¿Y qué tal si yo y mi familia fuéramos escogidos, fuéramos llamados para ser enviados? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Pero necesitamos conocer a Saulo de Tarso. Y Saulo era un enemigo declarado de Jesús. Era un enemigo de todos aquellos que habían seguido al Señor Jesucristo. Así que esa guerra que Saulo tenía con todos los seguidores de Jesús era una guerra encarnizada. O sea, era una guerra a morir, a hacer morir a los cristianos. Entonces la historia que acabamos de leer nos dice que Saulo pidió cartas a las autoridades. Y esas cartas le daban la autoridad o le daban permiso a Saulo para sacar de sus casas a los cristianos y sus familias, para llevarlos a la muerte y para llevarlos al martirio y al sufrimiento. Para Saulo, la vida que él vivía era única. Ser un fariseo religioso, habiendo sido instruido a los pies del rabino Gamaliel, sintiéndose orgulloso de quién él era y de todo lo que él conocía de las escrituras del Antiguo Testamento. Saulo de Tarso sabía y conocía las escrituras y por consecuencia vivía creyendo que estaba en lo correcto. Sin embargo, vemos a un Saulo yendo en compañía de otros a seguir rumbo a Damasco para atrapar a los cristianos. Y es en el camino cuando de repente tiene un encuentro con Jesús. La escritura dice que se cayeron al suelo, que todos cayeron al suelo. Y entonces Saulo y los que estaban con él escucharon una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos oyeron la voz y todos buscaron de dónde venía esa voz. Y esa voz no pudieron encontrar a nadie, porque esa voz era de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Saulo de Tarso y todos caen, dice que fue algo tan poderoso lo que tumbó a
a Saulo, que cayó tembloroso y además se levantó todo temeroso. Tengo que decirle, usted tiene que entender quién era Saulo de Tarso. Era un hombre acostumbrado a ejercer autoridad. Era un hombre que en su autoridad no le tenía miedo a nadie. Y ahora la Escritura nos declara que se levanta temblando y temoroso. Y como tiene miedo, porque oyó una voz tan poderosa que nos cimbró a todos. Y como tiene miedo, porque no mira a nadie, lo único que él dice es: ¿quién eres, Señor? Definitivamente, hermanos, cuando Saulo cae vencido a tierra, la segunda pregunta que él hace es: ¿qué quieres que yo haga? Y esa es una pregunta que en cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, debe de ser una pregunta sin duda. Debe de ser una pregunta, hermanos, sin ninguna reserva. En ninguno de nosotros debe de haber una reserva para servirle a Dios. En ninguno de nosotros debe de haber un detente para ya no seguir sirviéndole a Dios. Saulo de Tarso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y aún Dios sigue esperando que nosotros hagamos el trabajo para el cual hemos sido llamados. La iglesia de Dios ha sido llamada para ser discípulos en todas las naciones. La iglesia de Dios ha sido llamada para bautizarlos en el nombre de Jesucristo. La iglesia de Dios ha sido llamada para traer a los hombres al arrepentimiento y que le entreguen su vida a Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cristo quiere que tú ganes almas para su reino. Cristo quiere que ya no te la pases sentado de domingo en domingo, de silla en silla. Cristo quiere que todos accionemos y traigamos un alma a los pies de Cristo. Porque esa es la misión, y la misión es de Cristo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Todos somos enviados. Todos somos llamados, todos hemos escogido, nadie que no sea cristiano, todos los cristianos somos llamados, somos escogidos y todos hemos aceptado una responsabilidad de hacer discípulos. La palabra ya está dada, el evangelio ya está dado, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ya está puesto. Ahora la iglesia de Dios tiene que ser llamada y tiene que responder como Saulo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Entonces Jesús le dice: levántate, Saulo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué encuentro tan hermoso? ¿Qué encuentro tan poderoso? Es un encuentro tan poderoso, hermano, que de la misma forma sucedió en mi vida y en su vida de usted. Cuando usted tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada. Así es. Escuche bien, cuando usted tuvo un encuentro con Jesús, usted empezó a sentirse diferente. Escúcheme bien, cuando usted tuvo un encuentro con Cristo, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Algo empezó a pasar dentro de usted, algo empezó a usted a experimentar, algo empezó a usted a decir que usted sintió el anhelo, el deseo de servirle a Dios, de entregarle su vida a Cristo, de vivir para Cristo, de respirar en Cristo, de pensar y de amar a Cristo. Nadie que tenga un encuentro con Jesús jamás volverá a ser igual. Todos vamos a ser cambiados, porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, la gloria de Dios se manifiesta sobre nuestra vida. Pero los propósitos de Dios
son muy grandes. Amén. Muy grandes, hermano. Y muy difíciles de entender a nuestra inteligencia. Y Dios tenía preparado un encuentro más entre dos hombres escogidos, con un llamado que Jesús le había dado a cada uno. Y ese llamado que Jesús le dio a cada uno de ellos cambió sus vidas. Así que Jesús, en sus planes, que vuelvo y repito que son perfectos, tiene que cumplir un propósito en el llamado de esos dos hombres. Jesús provocaría un encuentro entre Ananías y Saulo de Tarso. Y Ananías vivía en Damasco y fue un hombre privilegiado por Dios. Porque Ananías era un hombre temeroso de Dios. Era un siervo de Dios. Era un seguidor de Jesús, un testigo fiel de Cristo. Y el privilegio tan grande que Dios le concede a Ananías, hermano, fue el de conducir al pecador y perseguidor de la iglesia de Cristo más grande de todos los tiempos. Era el de llevarlo a los pies de Cristo. Era el de conducirlo al arrepentimiento. Ananías, hermano, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y fue obediente al mandato que Jesús le estaba dando, de ir y tener un encuentro con Saulo de Tarso. No era fácil, no era nada fácil. Mire, si alguno de aquí no tiene papeles de residencia legal, ya no diga ciudadanía, no residencia legal, si alguno de aquí no tiene papeles y le dice fulanito, mañana vas a ir y te vas a encontrar con el director de ICE y le dices que ahí estás, ¿a poco usted va a ir contento y ubicado? Ay, qué bueno, voy a ir. ¿Verdad que no? Ananías se iba a encontrar con el perseguidor de los cristianos, con un hombre tan cruel, de un corazón que odiaba, que aborrecía a los seguidores de Jesús, que pedía, fíjense, pedía carta, le decía a los sacerdotes, denme una autorización y yo se los mato a todos. ¿Usted cree que iba a ser fácil para Ananías ir y encontrarse con Saulo de Tarso? Sin embargo, Ananías fue obediente al llamado y al privilegio que Jesús le estaba dando a él. La Escritura dice, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, lo bendijo. Y le llamó, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que tú recobres la vista. Hermano Saulo, Ananías hizo a un lado su miedo cuando Jesús le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este hombre para que sea testigos a los gentiles y a los reyes de la tierra. Mira, hermano, los propósitos de Dios, usted y yo no los vamos a conocer, pero Dios no se equivoca. Los planes y los propósitos de Dios son perfectos porque Dios no se equivoca. Dios estaba mandando a Ananías porque sabía que se iba a cumplir un propósito, porque Saulo iba a ser un instrumento poderoso para convertir a todo el mundo y abrir iglesias por todas partes y llenar toda Asia de cristianos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Qué hermosa es la experiencia de la conversión de Saulo de Tarso. Así que el resultado de ese encuentro fue algo maravilloso, pues Saulo recobró la vista y fue bautizado.
¿Te das cuenta, hermano? Si hay algo que hace Dios en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, es que nuestra vida es cambiada. Nuestras maneras de pensar son cambiadas. Nuestras maneras de ver a Dios son cambiadas. Sabemos que para ver a Dios solamente tenemos que mirar a Jesucristo. Y el que mira a Jesucristo va a ser cambiado. Y si tú quieres mirar a Cristo, tu vida va a cambiar. Si tú quieres que tu vida cambie, pon los ojos en Jesús. Si usted quiere que su matrimonio cambie, ponga los ojos en Jesús. Si usted quiere que toda su familia cambie, ponga los ojos en Jesús. Y su vida, la de su matrimonio y la de su familia, va a ser cambiada. Y Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. De la misma forma es que todos nosotros, al haber tenido ese encuentro con Jesús, decidimos bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Y si usted todavía no ha sido bautizada, yo la invito, tenga ese encuentro con Jesús. No te detengas, nada te amarre. Dale prisa a ese paso de obediencia y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que su nombre quede escrito en el libro del Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces el verso 11 dice: he aquí, le dice Jesús a Ananías, he aquí, él ora. ¿Sí vio esa parte de la palabra? He aquí, él ora. Una vez que Saulo de Tarso se encuentra con Jesús y lo acepta como su Señor, porque entienda esto, cuando Saulo se levanta y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga, Señor? Ella estaba aceptando el señorío de Cristo sobre su vida. Así que cuando él lo acepta como su Señor y como el Mesías, Pablo ayuna y ora buscando con toda sinceridad y consagración la dirección de Dios para su vida. Porque acuérdate, hermano, que él era un fariseo. Así que Saulo ahora tiene que buscar la dirección de Jesús y tiene que consagrar su mente, su corazón, sus pasos, todo encaminado a su nueva vida en Cristo Jesús. De la misma forma usted así lo hace cada día. Cada día usted y yo buscamos alinear nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestros pasos hacia Jesús. Así es como la iglesia debemos de caminar todos, bien alineados en nuestro caminar con Cristo. Entonces, por primera vez, la primera oración de Pablo es una oración verdadera. Y yo me pongo a pensar, hermano, que probablemente la primera oración que Pablo, cuando Jesús le dice a Ananías: he aquí, él está orando. Yo me imagino que esa primera oración fue semejante a la del publicano. Lucas capítulo 18 habla de un fariseo y habla de un publicano. Y el fariseo se regodeaba en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en su religiosidad. Mientras que el publicano sabía que era un pecador, sabía que era un hombre malvado con los mismos de su pueblo. Y él le dice al Señor que él ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Dice la Escritura, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sea propicio a mí, pecador. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que aprender en nuestra oración a humillarnos. Amén. Tenemos que aprender en nuestra oración a vivir el arrepentimiento. Nos tiene que doler el pecado en nuestras vidas. Nos tiene que doler la desobediencia a Cristo. Nos tiene que doler
rebeldía a la palabra de Dios. Tiene que haber una humillación. Y así estaba el publicano, consciente de su pecado, consciente de su culpa. Y en él había un genuino arrepentimiento que se volvió del pecado a Dios. De la misma forma en nuestra vida cada día, en cada uno de nosotros, debe de haber un genuino arrepentimiento y cada día debemos de volvernos a Dios. No importa que tengas 30 años de bautizado, cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva vida, cada día es volver a mirar los ojos de Cristo, cada día es arrepentirnos de nuestros pecados. Porque así somos los verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entiéndalo bien. Usted no es hijo de Dios porque sea perfecto. Porque ni yo ni usted es perfecto. Nadie hay perfecto. Un verdadero hijo de Dios es aquel que cada día busca el arrepentimiento, busca la humillación, busca la oración, que clama y que le pide a Dios que perdone los pecados. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, tiene que sentir el arrepentimiento, tiene que vivir en un clamor a Dios y debe de haber una humillación sincera. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que hacer a un lado lo que nosotros creemos que somos, lo que nosotros creemos haber alcanzado. Es bueno, todo lo que usted tiene, lo que usted ha logrado es bueno. Pero en nuestra relación a Dios tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo. Tenemos que hacer a un lado lo que yo soy y lo que yo tengo. Tiene que haber una humillación diaria. Ese corazón que usted y yo tenemos tiene que contristarse, tiene que arrepentirse, tiene que dolerle el pecado delante de Dios. A ese corazón que usted tiene que dolerle cuando usted lo ofende, tiene que dolerle a su corazón cuando usted no le obedece, tiene que dolerle en su corazón cuando usted no lo sigue. Y por eso dice la Escritura que a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Dios jamás va a despreciar a un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La oración de Saulo, escuche bien, fue seguida de hacer la voluntad de Dios. Porque cualquiera de nosotros puede ser muy fácil orar a Dios y decir tantas cosas que hay en nosotros. Pero algo muy distinto es hacer la voluntad de Dios. Y la oración de Saulo estaba encaminada a seguir y hacer la voluntad de Dios. Por eso es que él dijo, ¿qué quieres que haga? Y eso provoca la admiración de todos los demás que lo conocían. Para el mismo Ananías era incomprensible que alguien como él, ahora humillado y arrepentido, dijese que estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le dijera. Y eso no es desconocido para nosotros. Muchas veces nosotros lo hemos vivido. ¿Acaso usted alguna vez no se ha admirado de alguien que era un borracho desobligado? Y que dice usted, mira cómo cambió la vida. Mira cómo era Gregorio. Dijo alguien una vez, y ahora hasta está dirigiendo los cultos. Porque te quedas admirado de los cambios que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros.
Y cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros que estamos aquí tiene un antes de Cristo y tiene un después de que Cristo ha llegado a mi vida. Después de que Cristo vino a mi vida cambió, mi vida fue transformada, mi vida fue renovada. Y por eso mucha gente nos admira a nosotros. Y en esa admiración la gente le dice: Juan, cuando tú vayas a tu iglesia, ora por mí. Tú que estás más cerca de Dios. ¿Sí o no? Y uno dice: yo. Sí. Sergio, cuando vayas a la iglesia, ora por mí. Tú que estás más cerca de Dios. Y uno dice: yo. Es que la gente te admira porque tuviste un encuentro con Jesús. Y aunque a veces uno mismo no se la cree, entiéndelo, la gente te conoció, la gente te vio, la gente sabía cómo tú eras. Pero lo que la gente no sabía de ti es que el día que tú te encontraste con Jesús, tu vida cambió, tu vida fue transformada, tu vida fue renovada. Entonces empezaste a levantar tus manos, empezaste a venir al culto, dijiste: yo no me pierdo un servicio, hay algo especial en cada culto que yo vengo, siento que tengo un encuentro con Jesús, y cada culto que vengo me encuentro con Él y mi vida es cambiada, mi vida es renovada, mi vida se renueva, vivo un nuevo nacimiento cada día. Eso es lo que hace el Señor. Alguien diga gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. Eso no lo hace el hombre. Eso no lo hacen los motivadores. Eso no lo hacen los psicoterapeutas. Eso no lo hacen los libros motivacionales, inspiracionales. No. Eso es lo que hace el Señor. Y lo que hace Dios, lo hace bien y lo hace perfecto. Eso es lo que ha hecho el Señor. Es que vea la historia de Saulo de Tarso. Léala con detenimiento. Era un blasfemo. O sea, era un hombre que maldecía a Dios. Y algunos de nosotros así fuimos en otros tiempos. Yo tuve una experiencia de la conversión de un matrimonio. Un matrimonio que tenían 50 años de casados. Y este hombre estaba tendido en cama porque su cuerpo se había llenado de llagas que le sangraban. Y las sábanas con lo que la tenían tapada se le pegaban a las llagas de las piernas, del pecho. Entonces, su familia nos contactó para que fuéramos a orar por él, porque ya le habían dado muchas medicinas al Señor de especialidades, que era psoriasis, que eran hongos en los pies. Los pies, hermano, las plantas de los pies los tenía partidos y sangrantes. Entonces, cuando llegamos a la casa de él y vimos la situación de vida tan deprimente del hombre, empezamos a hablar con él. ¿Qué sentía? ¿Por qué le había venido eso? Y aquel hombre, muy taciturno, muy pensativo, poco a poco, pero muy poco a poco, fue soltando su boca, su lengua. Y nos dijo: ya estoy cansado de vivir y de estar así. Yo sé que estoy así porque es un castigo divino. ¿Por qué usted dice eso, Señor? Porque yo siempre maldije a Dios, y a ustedes, los hermanos, yo los mandaba mucho para allá tan lejos. Por eso
Jesús, yo sé que esto que me está pasando, pero no lo aguanto, yo sé que es un castigo de Dios. Entonces empezamos a orar por él. Nos fuimos ese día, regresamos al siguiente día, seguimos orando por él. Y pasaron otras situaciones, otros detalles que él mismo decía, miren, ahí va pasando el hombrecito de negro, ahí va pasando. Y nosotros volteábamos y no era más que la recámara, no había ningún hombrecito negro. Pero él se enderezaba como podía, decía, ahí está, mírenlo, el hombre de negro, ahí va el hombre chaparrito, mírenlo, ahí va, ya se va. No había nadie. Es que los demonios andaban alrededor de él porque lo iban a matar. Y seguimos orando y declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo sobre su vida. Y 3 semanas después, el hombre estaba completamente sano de todas sus llagas, de sus piernas, de su espalda, de su... Estoy diciendo un testimonio que a mí me tocó vivir y por eso se lo estoy diciendo, no porque a mí me lo platicaron. Entonces, cuando el hermano es sanado, ya se puede poner calcetines, ya se puede poner zapatos, y con un corazón agradecido empieza a ir a la iglesia junto con su esposa. A los 2 meses de estar yendo a la iglesia, se bautiza su esposa, la hermana Angelita. Y 2 meses después, se bautiza él en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¡Aleluya! Esas son las cosas que hace el Señor y las hace para que la iglesia testifique de las maravillas de Dios. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, ahí en su recámara, su vida cambió. 1 año después de haberse bautizado, le detectaron un tumor al hermano Gilberto aquí, y el tumor de cáncer lo mató. Pero él murió en paz y agradecido con Dios, y murió sin ni un solo dolor en su cabeza. Simplemente el Señor lo llamó, lo atrajo. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra el gozo de tu Señor. Todos aquellos que obedecen al llamado de Dios van a tener una recompensa en el reino de los cielos. Y así hay muchos hombres blasfemos, y Saulo de Tarso era uno de ellos. Después de la oración de Saulo tiene una vida completamente nueva, porque Jesús así lo había determinado. Ve, Ananías, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que Ananías no fue rebelde a la visión celestial. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Pablo fue obediente al llamado a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese encuentro Jesús ya lo tenía previsto entre 2 de sus siervos para que juntos hicieran el propósito de Dios en la tierra. Pase el ministerio de alabanza, por favor. Todo camino nuevo, hermanos, todo nuestro nuevo caminar en Cristo comienza en el trono de la gracia. Amén. Nadie merecemos la misericordia de Dios. Nadie merecíamos que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie. Pero Él lo hizo para que nosotros alcanzáramos la gracia divina, la salvación y la vida eterna. Por eso, cuando alguien se arrepiente y le entrega su vida a Jesús,
dice la Escritura, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay fiesta, hay alegría, hay gozo porque un pecador se arrepiente. Así que la gente preguntaba de Saulo, ¿no es este que asolaba Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Qué hermoso fue el encuentro de Saulo con Jesús. Hermanos, Pablo fue un vaso escogido, fue un vaso impuro, fue un vaso quebrantado, vacío, pero purificado y lleno del Espíritu Santo. Lo invito a que se ponga de pie. ¿Cómo está tu vaso? Tú eres ese vaso con el que Jesús quiere tener un encuentro. Eres un vaso escogido, tal vez todavía impuro, quebrantado, tal vez sientes un vacío grande en tu vida, pero Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. Ananías, escuchen hermanos, Ananías nunca se imaginó que él sería el instrumento usado por Dios para bautizar al misionero más grande de todos los tiempos. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo ha cambiado tu vida después del encuentro que tú has tenido con Jesús? Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tus oraciones cada día son conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios y ser obediente al llamado? Yo te pregunto, hermano, en tu vida nueva eres un instrumento que Dios te necesita a ti para dar a conocer su nombre a otros. Tienes que predicar el Evangelio. Tienes que dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Tienes que hablarle a las almas de Cristo. Tienes que llamar a los que están perdidos en delitos y pecados. No tienes que irte al fin del mundo si no quieres. No tienes que dejar tu casa ni tu esposa. Pero tienes que hablarle a alguien de Cristo. Porque tal vez tú seas ese instrumento para que sea bautizado un misionero que lleve la buena de Jesús a los que están sufriendo. En mi vida Él transformó. El altar está abierto.